Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la tercera sesión de Impuestos sobre Sociedades. Esencialmente hoy vamos a tratar los aspectos que nos quedaron pendientes en las primeras dos sesiones, así como resolveremos las dudas de todos aquellos compañeros que estéis aquí presentes y que, cualquier cuestión o duda que os planteéis, podemos intentar resolverlo. En primer lugar, vamos a tratar el artículo 11.6 por las dudas que ha planteado en algunos de vosotros en cuanto a la recuperación de los valores en materia de operaciones vinculadas. Esencialmente, el artículo 11.6, ya como hemos tratado en alguna sesión anterior y en alguna pregunta de lo que habéis realizado, recordar, en el artículo 11.6 se establece la necesidad de recuperar los valores en el caso de que se produzca una venta con un deterioro y se encuentre dentro del grupo. Repetimos, como hicimos en las anteriores sesiones, si tuviéramos una entidad que vende un activo no amortizable por un precio de 1.500, y hay un deterioro de 500, si como prioridad se produce la recuperación del deterioro, bueno, con esa pérdida por deterioro que no fue deducible en su momento, fue deducible en su momento, deberá determinar un ajuste en la medida que éste se recupere. Lo hemos tratado ya en alguna sesión anterior, simplemente recordar que contable y fiscalmente, si la pérdida por deterioro fue deducible y ahora, con la reforma que antecedida a la norma tributaria, pues es posible que no sea deducible, porque no se haya producido el deterioro fiscal, pero si fue deducible, lo que tendremos será esencialmente un ajuste con la diferencia entre el valor contable y el valor fiscal del bien. Si valía 1.500, si había una pérdida por deterioro de 500 y se recupera hasta 300, recuperaríamos 300 unidades monetarias, mientras que si se recupera hasta 1.600, recuperaríamos los 500 unidades monetarias con la pérdida de deterioro. Esencialmente, eso es el artículo 11.6 y eso lo hemos tratado en alguna sesión y es importante que lo tengamos en cuenta. Lo segundo que vamos a tratar son las operaciones vinculadas, que es donde nos quedamos en la anterior sesión. Las operaciones vinculadas del artículo 11.8 tienen especial trascendencia y tenéis muy desarrollado a lo largo de todo el temario todo lo correspondiente a ese tipo de operaciones. Por un lado están todas las obligaciones de carácter formal que tiene que rellenarse tanto el impuesto sobre sociedades como los nuevos modelos aprobados para la confección de las operaciones vinculadas. En eso me remito a lo que tenéis en el material para el desarrollo y conocimiento de todas las partes que correspondan a los modelos a confeccionar, pero aquí lo que trataremos simplemente es analizar los ajustes primarios y secundarios para intentar entender las operaciones vinculadas del artículo 18. Lo que pretende el legislador, y esa es una filosofía que debemos aplicar, es que no se utilice a través de las operaciones vinculadas, es decir, operaciones por precios de transferencia, mayores o menores a los del mercado, una menor tributación que si la operación se hubiera realizado entre partes independientes. Y hay que el impuesto sobre sociedades, en el artículo 18, plantea la necesidad de que se valoren a precio de mercado las operaciones entre entidades vinculadas. La vinculación, la que tenemos recogida dentro del impuesto sobre sociedades, el artículo 18 establece los supuestos en los que el legislador considera que es una operación vinculada, y una vez que se den esas circunstancias, utilizando el método principal, vamos a encontrar los siguientes ajustes. Un ajuste primario, que lo que pretende es hacer un ajuste bilateral en ambas entidades con el objeto de que la tributación sea la que corresponde a las entidades conforme a una operación que se hubiera realizado entre partes no vinculadas, y un ajuste secundario, que lo que pretende el legislador es dar una consecuencia jurídica a la operación realizada. En este sentido, supongamos que tenemos una entidad X que transmite a otra entidad participada el 90%, una entidad Y, un terreno por importe de 3.000 siendo su valor de mercado de 2.000. Hablamos de terrenos o hablamos de existencias que son bienes no amortizables. En este supuesto, si nos fijamos, lo que se produce, y siempre lo tendremos que analizar desde este punto de vista, de manera simplificando este tipo de operaciones, vamos a determinar quién es el que sale beneficiado de la operación y quién es el que, entre comillas, supone un perjuicio de carácter económico. Bien, una entidad X transmite a otra participada, por tanto, el socio es la entidad X, la matriz sería la entidad X, mientras que la entidad participada sería la entidad Y. Y además no la poseemos al 100%, sino que la poseemos al 90%. Un terreno por importe de 3.000 siendo su valor de mercado de 2.000. Si observamos esta operación, podemos ver que la entidad X se aprovecha de su situación, entre comillas, de ser socio dominante para vender a una sociedad participada por un precio superior al de mercado. Bien, pues en este caso, este tipo de operaciones, las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas se valorarán a su valor normal de mercado y dicha operación no determinará una mayor tributación. Por lo tanto, vamos a tener un ajuste bilateral que habéis estudiado en el material. Y este es el ajuste que denominamos primario. ¿En qué consistiría? Pues se realizaría en el socio X un ajuste negativo de -1.000. ¿Por qué? Porque si entendemos que ese precio de venta es todo beneficio,
si simplificamos y entendemos que todo el precio de venta era beneficio, la sociedad X, si lo hubiera vendido, hubiera obtenido a una entidad no vinculada, había tenido un beneficio exclusivo de 2.000 unidades y no 3.000 como ha contabilizado. Bueno, pues entonces el primer ajuste será en la sociedad X de menos 1.000, ya que se debería vender por 2.000 unidades, y el socio Y contabilizó el activo que recibió al importe de 3.000. Debería practicar un ajuste de carácter positivo de 1.000, porque si hubiera acudido al mercado y fueran, por ejemplo, asistencias, habría satisfecho por esas existencias una cantidad de 1.000 unidades monetarias. Por tanto, vemos que hacemos un ajuste bilateral, menos 1.000 en una entidad, más 1.000 en otra. No afectaría, lo único que se pondría la tributación en cada una de las entidades. Observemos que si los tipos de las entidades son diferentes o existen bases imponibles negativas, sí que puede, pendientes de compensar, podría influir en la tributación conjunta, pero si las entidades no tienen ningún tipo de incidencia, simplemente se hace un ajuste primario valorativo para poner las operaciones al precio que debe producirse si fueran entidades no vinculadas. Además, el artículo 18.6, y esto es lo más significativo, lo que más puede costarnos entender, implica que debemos hacer un ajuste secundario. Este ajuste secundario surge por la diferencia a favor del socio X. Hemos dicho que el beneficiado, podríamos decir que es el socio X de lo que vende a un precio superior al de mercado. La diferencia surgida, por lo tanto, es a favor del socio X, por lo que se considera que con la parte que corresponde al valor de la participación, es decir, el 90% de lo que ha obtenido de más, porque él solamente controla el 90%, no será deducible para la entidad Y, que tendrá la consideración de retribución de los fondos propios. Es decir, 900 unidades para la entidad Y supondrá la retribución de los fondos propios y por el artículo 15 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades no será deducible. El resto, las 100 unidades monetarias por el 10% que no posee la entidad X, lo que se considera es una utilidad derivada de la condición de socio, que no es deducible para Y y será un ingreso para X no deducible para Y. Hacemos un cuadro resumen. Tendríamos ajuste primario, ¿no? Hemos dicho que el socio tiene un beneficio de 3.000, cuando realmente solamente debía haber obtenido 2.000, por lo tanto un ajuste primario de menos 1.000. Para el socio Y, el valor de adquisición fiscal inicialmente era de 3.000, pero el fiscal será solo de 2.000, por lo tanto habrá un incremento en la base de 1.000 unidades monetarias. Un ajuste secundario en proporción a la participación, es decir, hasta el 90%, que es lo que pase en la entidad, se considera una participación en los fondos propios que se podrá beneficiar, en su caso, de la posible exención en el caso de que se den las condiciones del artículo 21 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades. El otro 10% se considera una utilidad recibida en su condición de socio, que también puede beneficiarse en su caso de la exención del artículo 21 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades. Y para Y, se considera que lo que está pagando de más a la entidad X por su condición de socio es una retribución de los fondos propios, en su condición de que es socio, y además es un socio cualificado, dado que supera los porcentajes de vinculación previstos en la norma. Esa retribución que se percibe de más considera el legislador que es una retribución de los fondos propios de la entidad originaria y, por tanto, no deducible, no incremento de la base imponible, 900 unidades, y una retribución de los fondos propios de 100 unidades. Por lo tanto, estas serían las operaciones que entre comillas, podríamos decir, implicaría una operación en la que el socio mayoritario es el que obtiene un beneficio como consecuencia de la operación. No sé si esto ha quedado claro más o menos. Elena, Juan Luis, Andrés, Susana, que estáis aquí para poder compartir. ¿Lo tenéis más o menos entendido esta parte? Respecto de los supuestos que habéis realizado con anterioridad, de los supuestos que tenéis en... Vale, más o menos entiendo que todos entendéis esta parte. ¿Habéis hecho algún ejercicio? ¿Habéis visto, hay supuestos en la realidad? Y algunos de los supuestos, pues, evidentemente, pues están recogidos así. Esto es interesante porque de cada examen probablemente habrá algún caso de operaciones vinculadas, sencillito, para que podamos trabajar. En cuanto al caso 2, vamos a suponer el caso contrario. El caso de que una entidad X transmite a otra participada al 80% una maquinaria. Sustituiríamos maquinaria para no complicarlo, ¿vale? O si queréis, en una primera fase para no complicarlo, y luego vemos lo que ocurre cuando son entregas de bienes que son amortizables y no amortizables, por un juego del artículo 20. Pero bueno, supongamos, por ejemplo, que es una maquinaria o existencia, se amortizarían o no, por un importe de 1.000 cuando su valor de mercado es de 1.200. En este caso, la entidad beneficiada es la entidad participada. Por lo tanto, los beneficiarios son los socios, en la medida que no se posean, de la entidad participada. Caso contrario al anterior. El ajuste primario, hemos dicho, cada uno debe tributar conforme a la operación si no fueran vinculadas. Un ajuste positivo, porque la entidad X la había transmitido con un beneficio de 1.200 en lugar de 1.000,
Por lo tanto, la sociedad X debe hacer un ajuste de más 200, mientras que la entidad Y lo que debe hacer esencialmente es el ajuste contrario, debería notar un ajuste de menos 200. Si se trata de existencias, se realizaría de forma directa, y si no se trata de existencias o de bienes no amortizables, tendríamos que acudir a lo que decíamos antes, vía amortización. Por tanto, si se trata de existencias, directamente haríamos un ajuste de 200 unidades. Si se trata, como en este supuesto, de una maquinaria, lo que haremos es que el valor contable de adquisición será 1000, pero el valor fiscal de amortización será 1200. Por lo tanto, ese 10% por 1200 implicará menos 20 en cada periodo impositivo. Y por esta vía se recupera el ajuste primario. Entonces, si es existencias o bienes no amortizables, se podrán recuperar en el momento de la compra, pero si se trata de bienes amortizables, ese ajuste bilateral primario implicará que se llevará a cabo a lo largo de los ejercicios en los que el bien se amortice. Por lo tanto, valor de adquisición bien contable, valor de adquisición fiscal 1200, la diferencia 200 entre el 10%, 20 unidades cada ejercicio. Por otra parte, si observamos el artículo 18.6, como antes, la diferencia a favor del socio es a favor de los socios participados. Fijaros que además poseemos el 80% por aquí, por lo tanto tenemos que distinguir, por un lado, lo que corresponde a los socios, al socio mayoritario por el 80% y lo que corresponde a los demás. Lo que establece aquí la norma, el artículo 18.6, es que para el socio X, el 80% que le ha regalado, lo que le ha regalado, entre comillas, o lo que le ha vendido a un precio inferior al de mercado, se considera una aportación a los fondos propios. Por lo tanto, el 80% de esas 200 unidades, 160 es una aportación a los fondos propios que realiza X respecto de Y. Y el otro 20%, el legislador lo que considera es que es la diferencia, ese 20% de esas 200 unidades, se considera una liberalidad, dado que el socio mayoritario se lo está regalando, podríamos decir, a los socios minoritarios. Y por tanto, la diferencia de 200 unidades al 20%, es decir, 40 unidades, se integrará en la base imponible al no ser deducible por detrás de una liberalidad, como establece el artículo 15. Lo producimos en un cuadro, el ajuste primario bilateral, por tanto sería la diferencia de más 200 para el socio X, de lo que lo vendería a 1200 en lugar de a 1000 si no fueran vinculados. Para la entidad Y, el valor de adquisición fiscal son 1200, el valor contable son 1000, y por tanto esos 200 se llevarán a gasto con un ajuste negativo de 20 unidades por cada uno de los periodos en que se amortice este bien, lo que se trata de un bien amortizable, o directamente si fueran existencias en el momento de hacer este ajuste bilateral. Y el ajuste secundario, lo que establece el legislador, por tanto, es que la parte que corresponde a la participación es un incremento del precio de adquisición de la participación, una aportación de los fondos propios para X, su valor de la participación aumentará en 160 unidades, y las otras 40 unidades lo que considera es una liberalidad no deducible y por lo tanto con un ajuste positivo permanente de 40 unidades. Respecto al socio Y, la cantidad que recibe por el beneficio obtenido al vender más barato el socio mayoritario será aportación de los fondos propios de 160 unidades, y las otras 40 unidades lo que establece el legislador es que es una liberalidad y por tanto genera un ingreso porque será un regalo que ha recibido del socio de 40 unidades. De esta forma se consigue pues que la operación se valore conforme al precio real que hubieran tenido, la operación se califique o se integre como hubieran quedado en el caso de que fueran entidades en las que, pues como vemos, no hubiera existido una operación vinculada. Esto no sé si ha quedado claro también, Susana, Sandra, los compañeros que estéis presentes, es justo el caso contrario. Lo importante es que quede claro el supuesto inverso al que hemos visto en el apartado anterior, es decir, los supuestos en los que nos encontramos ante una entidad en la que se produce un cambio a favor de la entidad participada. Más o menos lo entendemos todos los compañeros. Si tenéis alguna duda, para aprovechar ahora para plantearla. Perfecto. Dice que sí, que sin problemas. Pues si queréis, si lo que tengáis alguna duda o cuestión que me queréis plantear, pues si queréis continuamos con la presentación. Vamos a ver cómo influiríamos aquí, o cómo influiría este supuesto si en lugar de tratarse de una sociedad en la que la participación fuera, el socio mayoritario fuera una persona jurídica, si se tratase de una persona física.
En estos casos, lo que establece el legislador es que tenemos que hacer también ajuste primario y secundario, y vamos a ver cómo lo hace. Imaginemos que una sociedad vincula la partida préstamos a socios por importe de 20.000 euros, correspondiendo con un préstamo que ha realizado la sociedad al socio único, persona física, señor Gómez. Se conoce que el tipo de interés legal para operaciones no vinculadas es el 5,5%. Bien. Digamos que la sociedad le ha hecho un préstamo al socio a título gratuito, es decir, sin retribución. Sin embargo, si no hubiera estado vinculada, no hubiera supuesto que se hubiera seguido un 5,5% de interés. Bien. En estas operaciones, lo que se establece para la tributación es que va a haber un ajuste primario en la sociedad X. La sociedad X, bueno, lo vemos si queréis primero desde el punto de vista del socio, del señor Gómez. El señor Gómez, si hubiera acudido al mercado, pagaría un 5,5%. Y lo que establece es que eso es un gasto financiero que va a ser deducible o no en función de qué. Pues va a ser deducible o no en función de si en renta, en su IRPF, ese gasto es deducible o no. Ejemplo, se trata de operaciones de rendimientos de capital inmobiliario. Bueno, pues si se ha vinculado un préstamo o rendimiento de capital inmobiliario, el legislador nos permite en IRPF aplicarse el gasto, por tanto sí sería deducible. Se aplica a una actividad económica. El legislador en IRPF, en actividades económicas, también nos permite deducir los gastos financieros, por tanto sí lo haríamos. Si no, es un préstamo personal, se hace el señor Gómez para adquirir un vehículo que no tiene afecto a una actividad económica, por ese gasto, para el señor Gómez, supondrá un gasto que no será deducible y por tanto no tendrá efectos del IRPF, dado que no tendría ningún efecto, no tendría que hacer ningún tipo de ajuste, dado que se trata de un préstamo personal y no afectaría al IRPF. Lo que sí sería, para la sociedad que le ha hecho el préstamo tipo inferior de mercado, sería retribuirlo con un importe de 1.100 unidades. ¿Por qué? Porque si hubiera acudido al mercado, la sociedad X hubiera puesto 1.100 unidades de carácter positivo y por lo tanto debe realizar un ingreso. En cuanto al ajuste secundario, para el señor Gómez hay un rendimiento de capital mobiliario de 1.100 unidades, un rendimiento de capital mobiliario de 1.100 unidades, y para el señor, para la entidad X, esa cantidad que se ha beneficiado, lo que dice el legislador es que es retribución de los fondos propios. Yo le ha dado usted un préstamo X al señor Gómez a estas condiciones porque tiene la condición de socio. Y por tanto yo considero que usted, como no ha aplicado el valor de mercado, es una retribución de los fondos propios, que será un rendimiento de capital mobiliario de 1.100 unidades para el señor Gómez y una retribución de los fondos propios y por tanto no deducible para la entidad X. ¿Ha quedado claro este caso? Perfecto. Si lo hacemos al revés, supongamos que ahora el socio, señor Gómez, el activo figura préstamos efectuados por socios. Es decir, es el socio el que le ha efectuado un préstamo a la entidad y encima en unas condiciones que no son las de mercado. Bien. En este caso, lo que nos dice es que hay un préstamo de 15.000 unidades monetarias correspondiendo con un préstamo que ha realizado el socio único de la entidad, socio único al 100%. Se conoce que el tipo de interés legal es el 5,5%. Bueno, pues en este caso lo que tendremos es el desplazamiento se produce a favor de la sociedad, presunción de onerosidad, frente a antes que se producía a favor del socio, ahora es el socio el que le da un préstamo en mejores condiciones a la sociedad de que se hubiera acudido al mercado. Bien, en este caso dice, el ajuste primario para el socio, soy persona física, es un rendimiento de capital mobiliario. Si le hubiera prestado a un tercero, sería un rendimiento de capital mobiliario y por tanto un ajuste primario de 15.000 por el 5,5%, 825. Evidentemente aquí debemos poner 825, porque aquí he copiado la casilla del anterior supuesto, pero serían 825, ¿vale? Porque para la sociedad X es un gasto financiero de 825 unidades. Por lo tanto, para el señor Gómez, un ingreso, un rendimiento de capital mobiliario de 825 unidades, y para la sociedad X sería un gasto financiero. Si hubiera pagado de interés en el mercado, tendría un gasto financiero de 825 unidades, no 1.100, porque esto es por la aplicante del anterior caso. El ajuste secundario, pues el ajuste secundario dice el legislador que como se lo está dando, se considera mayor valor de la participación, 825 unidades. Para el señor Gómez, ese rendimiento de capital mobiliario de 825, el ajuste primario, determinará un mayor valor de adquisición de la participación, por lo tanto, en el momento que lo venda, revertirá ese ajuste. Y para la sociedad X, ¿qué se considera? Pues una aportación de los fondos propios del señor Gómez, y por tanto no afecta a la base imponible y será mayor valor de la participación para uno y aumento o aportación a los fondos propios para otro. Queda claro el otro supuesto, que es el inverso al anterior. La diferencia esencial surge, como veis, en que no se pueden aplicar el artículo 21 a las personas físicas y que va a determinar el rendimiento de capital mobiliario, deducible o no, el ingreso y el gasto en la medida en que se apliquen o se vinculen a operaciones que dan derecho a deducir dichas cantidades.
Bien. Con esto doy por concluido, ¿vale? El artículo 18 y el 18.6, a lo que me queráis plantear alguna duda o cuestión adicional a lo que hemos visto hasta ahora. Si tenéis alguna duda o cuestión adicional que consideréis que quede pendiente o que tengamos dudas, y si no es aquí, pues cuando probamos la presentación, para aquellos compañeros que no han podido asistir hoy a la sesión, pues cualquier duda o cuestión, por favor me la planteáis a través de los foros para poder aprovechar todas las dudas que puedan surgir. En cuanto a la cuota líquida, artículos 31 a 39 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades, pues simplemente recordaros que el artículo 31 prevé la deducción por doble imposición. Cuando la base se integre en rentas obtenidas y grabadas en el extranjero, se deducirá de la cuota íntegra la menor de dos cantidades, el impuesto satisfecho en el extranjero por razón de un impuesto idéntico con la naturaleza o el importe de la cuota íntegra que se hubiera correspondido pagar en España. Por lo tanto, la deducción por doble imposición, lo primero, lo más importante es que debe integrarse, las rentas obtenidas deben ser íntegras, por tanto, habrá que ver lo que debió salir en origen para poder aplicar el ingreso, y en segundo lugar, corresponderá pagar dichas cantidades que se hubieran obtenido en el territorio español. Perfecto. Fijaros que el importe del impuesto satisfecho en el extranjero forma parte de la base imponible. Eso lo tenemos que tener claro, por favor, muy importante. El importe satisfecho en el extranjero formará parte de la base imponible para el examen, que no se nos olvide. Deducción por doble imposición. Doble imposición tiene la consideración del gasto, de aquella parte que no sea de objeto de deducción en la cuota íntegra, siempre que corresponda a la realización de actividades económicas en el extranjero. Para los establecimientos permanentes se aplica también el artículo 32 y no solamente los dividendos, sino también las rentas que se obtengan de fuente extranjera. Así el artículo 32 recordamos que establece que el impuesto efectivamente pagado por la sociedad no residente en la parte que corresponde a los beneficios distribuidos por la entidad, siempre y cuando se tenga una participación superior al 5% o 20 millones de euros y se tenga la participación durante al menos un año. Esta deducción es compatible con lo del artículo 31, pero la suma conjunta no puede exceder de lo que hubiera correspondido a la cuota íntegra satisfecha en España. Si hubiera exceso, pues será un gasto deducible. La deducción es por doble imposición. Establece que las cantidades no deducibles por experiencia de cuotas se podrán compensar en los siguientes ejercicios y recordar que es necesario la comprobación por parte de la Administración de esta deducción por doble imposición, la obligatoriedad de guardar durante 10 ejercicios, a contar del siguiente que finalice el plazo establecido para presentar la autoliquidación, de los correspondientes justificantes para poder justificar esta aplicación de estas deducciones en cuota, lo que hemos dicho que se pueden llevar a ejercicios futuros. Si lo vemos con un ejemplo, imaginemos, por ejemplo, que tenemos una sociedad no residente que tributa 1 millón de euros. El IES en el extranjero son 400.000 euros y el beneficio líquido, por tanto, que le llegaría a la entidad española simplemente si no existiera un impuesto al dividendo sería de 600.000. Pero además nos dice que se pone un impuesto al dividendo de 70.000 unidades. Por tanto, la cantidad líquida percibida por la sociedad española es de 530.000 euros. Dice sociedad no residente, 600.000 y además un impuesto al dividendo de 70.000. Bien, si suponemos que en España, por ejemplo, es el tipo del 25%, aunque ahora sería del 28%, el 28%, aunque ahora sería el 25%, suponemos que, por ejemplo, en España hay una base imponible de 1 millón y un tipo del 25 o del 28, el que corresponda al ejercicio en el que estemos analizando, o del 15% si se declara empresas de nueva creación, pues lo que dice el legislador es que te puede deducir la menor de dos cantidades. El impuesto satisfecho en el extranjero por las partidas del impuesto del IS y el impuesto al dividendo, es decir, 470.000 euros, o lo que hubieras pagado en España, si fuera el 28%, 280.000, si fuera el 25%, 250.000. Por lo tanto, la menor de las dos cantidades. En este caso, la menor de dos cantidades serían los 280.000 y por lo tanto tendría cuota líquida cero. No significa que se pueda deducir 470.000, sino la menor de estas dos cantidades, en este caso 280.000, con lo cual 280.000 de cuota menos la deducción por doble imposición de 280.000 le quedaría una cuota líquida de cero. Si el tipo impositivo fuera el 25%, pues 250.000. 250.000 menos la menor de las dos cantidades, la cuota líquida cero. Si por ejemplo tenemos un supuesto en el que se da el caso inverso, tenemos un supuesto en el que se diera el caso inverso, es decir, que la mayor cantidad que se puede deducir es la cantidad satisfecha en el extranjero, pues ese sería el límite. Imaginemos que tenemos una sociedad que tiene un beneficio de 1 millón, el impuesto por el IES en el extranjero es de 150.000, quedaría un líquido de 850.000, pero además cuando sale el dividendo le ponen un impuesto al dividendo de 70.000 unidades. Lo que recibe en la cuenta corriente son 780.000. Vuelvo a repetir, antes de aplicar la deducción por doble imposición, lo primero que tenemos que hacer es elevar al íntegro, por lo tanto habría un ajuste de más 220.000. Habría un ajuste de más 220.000 en base
Y una vez que ya tenemos 1.000.000, decimos, en España ha tributado por 1.000.000. Si solamente hubiera contabilizado 780, deberíamos hacer el ajuste por los 150 y por los 70. Por lo tanto, un ajuste positivo de 220.000. Si directamente ya en la contabilidad ha contabilizado 1.000.000, no habría que hacer ajuste. Por tanto, ojo en el examen, en el supuesto, en la vida real, si lo que percibimos es la renta neta, para poder aplicar la deducción por doble imposición, antes tenemos que elevar al íntegro sumándole el impuesto al dividendo y el impuesto de sociedades satisfechos en el extranjero. En este caso habría un ajuste de más 220. Y luego diríamos, base imponible 1.000.000. ¿1.000.000 por qué? Porque esto es lo que hay doble imposición. Si solamente hubieran puesto 780, no habría doble imposición, solo habría una imposición sobre esa. 1.000.000 al tipo del 28% dentro de 80.000, el impuesto satisfecho en el extranjero 270, la menor de las dos cantidades 270, 10.000 euros. Y eso sería la cuota líquida. Si fueran 25, el impuesto satisfecho en el extranjero 250, en España 270, la menor serían 250, cuota líquida 0. ¿Ha quedado claro esto? Esto es muy importante, ¿eh? El artículo 31 y 32, la elevación al íntegro para poder aplicarse la deducción por doble imposición. Es muy importante que lo tengamos claro. Antes de aplicar la deducción por doble imposición, debo elevar al íntegro estas cantidades. Y una vez que están elevadas, pues puedo aplicarme la deducción por doble imposición. Más o menos lo tenemos. ¿Sí? ¿Alguna duda de los supuestos que habéis hecho? Vale. Bien, los compañeros lo tienen claro, pues si les parece, seguimos. Las bonificaciones, bueno, aquí tampoco nos complicaríamos mucho, esencialmente por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla, debemos entender cuáles son los requisitos y condiciones para poder aplicarlo, lo tenéis desarrollado con algún ejemplo dentro del material, y el 99% de las rentas obtenidas por la prestación de servicios públicos competencia de las entidades locales. Cuando se presta por otros entes hay una bonificación del 99%, también con las condiciones que tenemos en la norma. Me interesa aplicar las deducciones por incentivos, el límite conjunto del artículo 39. Los supuestos que hemos visto, esencialmente lo que hacíamos era aplicar la deducción por doble imposición. Aplicábamos todas las deducciones. Pero acordaros que el límite conjunto es el 25% de la cuota íntegra minorada, por lo tanto una cuota íntegra ajustada, será la cuota íntegra minorada por la doble imposición y las bonificaciones. Esa cuota ajustada, el límite es el 25%, que puede llegar al 50% si las cantidades deducidas por I más D más I, ¿vale? Cuando el importe de las deducciones de I más D más I superen el 10%. Por lo tanto, ojo, porque es un beneficio tan importante. Si el I más D más I representa más del 10% de la cuota ajustada, el límite pasa del 25 al 50%. Lo que no se pueda compensar, bueno, pues sencillo, 15 años con carácter general para compensarlo, 18 años para el resto. Los elementos patrimoniales afectos a las deducciones deberán permanecer en funcionamiento 5 años si son bienes inmuebles y 3 años si son bienes muebles o un periodo inferior si su vida útil es inferior. Por tanto, ojo al artículo 39, a los límites del artículo 39 a la hora de trabajar, porque tenemos que tenerlo claro que hay un límite conjunto para todas las deducciones en cuota. Respecto a I más D más I, recordar que la base imponible será los gastos del periodo minorada por las subvenciones y que respecto a la media de los 2 años anteriores irá al 25% y por el exceso irá al 42%. Adicionalmente, más a más, debemos añadir adicionalmente a las cifras anteriores el 17% de las cantidades invertidas en personal exclusivamente afecto del D y el 8% de las inversiones de movilizado material, excluidos los inmuebles y los terrenos. Por tanto, estos son adicionales a las cantidades del 25 o 42%, se les sumarían estas partidas. En cuanto a la innovación tecnológica, recordar que supone una mejora en los procesos o en algún desarrollo de algún bien que ha sido objeto de investigación o desarrollo. El 12% de los gastos, por ejemplo, de diseño industrial, adquisición de tecnología avanzada, obtención de un certificado de normas ISO, minorada en las subvenciones imputables que hayan sido ingresos en el periodo. Las normas comunes de I más I, bueno, las entidades que tributen el tipo general o el especial del 30 podrán aplicar por esta deducción de investigación y desarrollo, innovación tecnológica generada a partir del año de 2013 sin ningún límite sobre la cuota, siempre que se aplique un descuento del 20%. Por lo tanto, lo que te dice es que te puedes aplicar la totalidad para aquellas sociedades en las que no va a tener cuota suficiente para poder compensárselo, se lo pueden aplicar sin límite a cambio de renunciar a un 20%, un pronto pago, un pronto cobro de esa deducción con el límite, sin límite, pero con un descuento del 20%. Y además, con un máximo de 1.000.000 de euros, ¿vale? Un máximo de 1.000.000 de euros
en el caso de innovación tecnológica y 3 millones de euros en los casos de I+D. Por lo tanto, es una forma de acelerar las deducciones en cuota para aquellas entidades en las que les aplica el límite por tener escosa cuota, pero que pueden tener retenciones y le puede determinar una ventaja fiscal. Importante. Requisitos para aplicar la norma anterior, que transcurra al menos un año desde la finalización del periodo de la construcción, que la plantilla media se mantenga en el periodo impositivo los 24 meses siguientes y que se destine el equivalente de la deducción aplicada a nuevos gastos de I+D. ¿Vale? Dice que se destine un importe equivalente a la deducción aplicada o abonada a gastos de investigación y desarrollo, innovación tecnológica o inversiones en elementos del modificado material o activo intangible exclusivamente afectos, excluidos los inmuebles, durante un periodo de 24 meses siguientes a la finalización en que se realice dicha declaración de aplicación o abono. Por tanto, ventaja fiscal lo puedes aplicar con una reducción del 20% siempre y cuando mantengas plantilla y las cantidades que tengas una cantidad idéntica o análoga, la que te haya beneficiado de la aplicación o el abono, la apliques a su vez a nuevos proyectos de investigación y desarrollo. Además, y esto simplemente es una condición de carácter formal, que la entidad haya tenido un informe motivado sobre la calificación, es decir, que se considere más de más sí, pero bueno, esto ya estaría un poco subsumido en lo anterior, dado que sería la autorización previa del correspondiente Ministerio de Industria y Energía para, en su caso, valorar como I más de más sí. En el caso de incumplimiento, pues tendrá que regularizar las cantidades indebidamente mediante una declaración complementaria, ingresando en su caso los intereses de demora, en principio sin recargos, si se realiza dentro del plazo de regularización. Y que en una misma inversión no puede dar lugar a más de una aplicación de uno de los beneficios fiscales en una misma entidad. Tenemos claro el artículo 35, normalmente lo habéis hecho muy bien todos en su puesto de actividad de evaluación continua, más o menos, lo tenéis todos. Bien, simplemente un ejemplo de lo que habéis hecho, que lo habéis hecho todo bastante bien en la actividad de evaluación continua, por tanto creo que no genera problema. Supongamos que la entidad tiene una cuota íntegra de 12 millones y una deducción de 8. El límite sería 50%, 6 millones. Aplica la deducción por 6 millones y le quedarían pendientes de aplicar 2. Cuota íntegra en 2016, 10 millones. Deducción de 2015, 2 millones. Deducción de 2016, 6 millones. El límite de la deducción sería 5 millones. Y puede aplicar 5 millones en 2016 y 1 millón para aplicarlo en ejercicios futuros. O bien aplicarse los 2 millones con descuento del 20%, es decir, aplicarse 1 millón. De tal manera que la cuota resultante serían 10 millones menos 5 del periodo con el 50% menos unos 600 de lo que tenía de 2013 y anteriores, con los ejercicios anteriores, por el límite de 3,400. Más o menos, lo tenemos claro, este supuesto es importante, ¿eh? Bien. Respecto a las producciones cinematográficas de espectáculos, yo simplemente lo tenéis en el material, tampoco es que tenga una experiencia trascendencia sobre aquellas entidades que se dedican a este tipo de actuaciones y, bueno, si tenéis que pedir toda cuestión la podemos ver, pero es algo muy concreto, una deducción muy concreta, pero bueno, que está ahí y que debemos conocer. Me interesa más la deducción de la creación de empleo de los artículos 37 y 38. Contratos de apoyo a emprendedores. Recordar, 3.000 euros por contratar al primer trabajador. Al primer trabajador de la entidad, cuyo contrato sea de tiempo indefinido de apoyo a emprendedores y sea menor de 30 años. Una cantidad por pay de 3.000 euros por contratar al primer trabajador. Entidades que tengan una plantilla inferior a 50 trabajadores en el momento que concierte contratos por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores con desempleados beneficiarios de prestaciones por desempleo, pues para ese tipo de entidades que no cedan de 50 trabajadores, pues podrá aplicarse la menor de las dos cantidades. El trabajador contratado haya perdido los 3 meses en el momento de la contratación, para poder aplicarse esta deducción que vamos a ver. En los 12 meses siguientes se mantenga la plantilla y que el contrato tenga una duración al menos 3 años. ¿Y esto qué me da? Bueno, pues esto, si hago estas condiciones, contrato a un trabajador, lo paso indefinido, haya cobrado una prestación por desempleo 3 meses, lo mantenga durante al menos prestación por desempleo tuviera menos 12 meses, lo mantenga contratado durante 3 años, si tengo esos beneficios, yo lo que tendría sería el 50% de la menor de las dos siguientes cantidades. El importe de la prestación que tuviera el trabajador pendiente de percibir, o bien el importe correspondiente a 12 mensualidades de la prestación por desempleo que tuviera reconocida, la menor de las dos. A estos efectos se pide un certificado del SEPE, del Servicio de Empleo Público Estatal, en el cual pues se indica la prestación y así como la contratación, la relación laboral. ¿Vale? Así se justifica. Un certificado del SEPE en el que bueno, se justifica cuáles son las cantidades que tiene. ¿Los trabajadores con discapacidad? Pues muy bien. ¿Incremento medio de la plantilla?
Pues si incrementamos la media de la plantilla por los trabajadores con discapacidad, por lo tanto, incremento medio de plantilla, habremos que hacer saldos de trabajadores, incremento medio de plantilla, hasta el 33% inferior a 65, 9.000 personas año, más del 65%, 12.000 euros persona año. Por lo tanto, es el incremento medio de la plantilla, ¿vale? Tenemos que calcular incrementos medios, tenéis algún ejemplo. Y muy importante tener claro que si aplicamos esta deducción en cuota no la podremos aplicar para lo que vamos a ver ahora al final de la sesión, el libertad de amortización en empresas de reducida dimensión. Son incompatibles las deducciones en cuota por trabajadores con discapacidad con la libertad de amortización de las empresas de reducida dimensión en aquellos supuestos en los que se hacían activos de fondo y incremento de plantilla. Respecto a los pagos fraccionados, pues sabéis que tenemos que aplicar al abril, octubre, diciembre, permito al material por las disposiciones transitorias que se han ido aplicando y que tenemos que saber en qué periodo estamos para saber en función del volumen de facturación de la entidad y en función del volumen de facturación de la entidad y el periodo impositivo en el que se ha realizado ese pago fraccionado, pues los tipos impositivos se han ido variando a través de una disposición adicional dentro de la norma y luego las disposiciones transitorias que han modificado la misma. Esto lo tenemos más o menos claro. Perfecto. Bien. Incentivos fiscales para las empresas de reducida dimensión. Para concluir la sesión de hoy vamos a ver los incentivos fiscales a las empresas de reducida dimensión. Os he colgado un pequeño material resumen, no sé si lo habéis podido ver o habéis podido ya echarle un vistazo, en el que se reduce o que se intenta resumir los beneficios fiscales de las empresas de reducida dimensión de forma sistemática y de manera sencilla para tenerlas todas presentes. La primera ventaja fiscal, el artículo 101, ¿qué se considera empresa de reducida dimensión? Pues aquellas que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 10 millones de euros. Y dice que no se aplicará esto cuando sean entidades patrimoniales. Y ojo, los que habéis trabajado en materia fiscal sabéis que muchas veces la gente tributaria procede a liquidar en aquellos supuestos en los que la entidad son patrimoniales, es decir, no existe un local afecto a la actividad económica o en aquellos supuestos de trabajo a tiempo con persona a tiempo indefinido. Cuidado con las sociedades patrimoniales y no se pueden aplicar los incentivos a las empresas de reducida dimensión. Se han hecho muchas regularizaciones respecto a esto. Además, si el periodo de liquidación ha sido inferior al año, sobre todo el año de creación de la sociedad o cuando tenga un periodo impositivo partido, esta cifra debe ponderarse, es decir, debe hacerse en función de la elevación al íntegro, elevación al año. Si forman parte de un grupo, la acción de negocio se referirá al conjunto de entidades que pertenecen al mismo. Los incentivos fiscales también se mantendrán en aquel año en que se pierda y los 3 ejercicios siguientes, siempre que haya cumplido el beneficio o la condición de los 10 millones de euros durante los 2 ejercicios anteriores a este último. Por lo tanto, no se pierde, para evitar el error de salto de aquellas sociedades que entraban y salían por 10 millones 100, 9.900, 10, 100, 9.900, generaba bastantes problemas a las propias entidades como a la agencia tributaria a la hora de comprobación. Se mantienen aquellos supuestos en los que se ha mantenido durante el ejercicio en 2 ejercicios anteriores y si un ejercicio te sales, pues te permite continuar durante los 3 ejercicios siguientes. La primera ventaja, libertad de amortización por incremento de plantilla. Tiene que ser inmunizado material nuevo, por lo tanto, ojo, no vale para inmunizado material usado, solamente nuevo. Esencialmente, después de leer esto, que es como un trabalenguas, ¿no? En el que de forma compleja, nosotros lo que tenemos que hacer de una forma sencilla es fijar la plantilla que teníamos en los 12 meses anteriores. Fijamos la plantilla que teníamos en los 12 meses anteriores. Y eso nos dará una cifra, una plantilla media de los 12 meses anteriores. Bien, el legislador lo que hace es, ahí se fija un ítem, un número, y durante los 24 meses siguientes puedes incrementar tu plantilla y vas generando el derecho a la deducción. Por tanto, partes de una plantilla, imaginemos que tenemos 5 trabajadores, y tu cálculo para determinar cuál es tu libertad de amortización total va a determinarse al final de los 24 meses. Por lo tanto, yo puede ser que el primer año tenga 6 trabajadores, por lo tanto solamente tengo un incremento de 1, y que al final tenga 7 trabajadores. Bueno, pues tendré 2 de incremento. Eso determinará en su caso los ajustes. ¿Por qué? Porque no hay que esperar a acabar los 24 meses para aplicarte el beneficio, sino que lo que yo tengo al final del periodo lo puedo aplicar y luego si no coincide, lo puedo regularizar. Por tanto, parto una plantilla. El cálculo del incremento total de la plantilla se va a determinar no en un año, sino en 24 meses. Y para consolidar ese derecho, debo mantener esa cifra 24 meses más. Entonces, imaginemos, para simplificarlo, que tenemos un contribuyente que partía con una plantilla de 5 trabajadores. Y al final,
entre los 12 y los 24 meses siguientes acaba con 7. Por lo tanto, tiene un incremento de plantilla de 2. Incremento de plantilla de 2, se podrá aplicar 120.000 por 2, libertad de amortización 240.000 euros. Bien. Eso se lo puede aplicar, pero ¿cuándo se consolida el derecho? ¿Cuándo se consolida el derecho? No se consolida al final de los 24 meses, sino que se consolida ese derecho cuando yo los 24 meses siguientes a los 24 meses en los que he terminado la plantilla siga manteniendo esos dos trabajadores. Por tanto, esa libertad de amortización que yo he determinado al final de los primeros 24 meses, si dentro de 24 meses más lo sigo manteniendo, habré consolidado mi derecho. Por tanto, ojo, porque durante los primeros 24 meses lo que se determina es el incremento neto de plantilla, y una vez que se haya fijado, al finalizar los 24 meses, esa plantilla la tengo que mantener durante 24 meses más. Por tanto, decimos, 5 trabajadores, el incremento en 2 en los primeros 24 meses. Si esos 2 los mantengo otros 24 meses más, habré consolidado el derecho a la libertad de amortización de 120.000 por el incremento de plantilla. Además, esos son los supuestos en los que me puedo saltar el principio de inscripción contable del 11.3. Por lo tanto, aun cuando en contabilidad no lo haya hecho. Y más importante todavía, esto implicará, en su caso, que por la diferencia, por lo que no haya podido aplicar libertad de amortización, dado que soy una empresa de reducida dimensión, me puedo aplicar el siguiente beneficio fiscal, que es el de amortización acelerada de inmovilizados. Los elementos de inmovilizado material nuevos e intangibles se podrán amortizar a 2 por el coeficiente máximo según tabla. El fondo de comercio por el coeficiente de 1,5 según tabla. Y vuelve a ser una excepción al principio de decisión contable. Por tanto, un contribuyente que haya cogido la libertad de amortización de un activo que, por ejemplo, valía 300.000 euros y haya incrementado la plantilla en 2, por los primeros 240.000 euros tendrá libertad de amortización y por los 60.000 que le faltan podrá amortizar al doble del coeficiente máximo según tabla. Por tanto, por los primeros 240.000 libertad de amortización y por los 60.000 de ese activo que ha adquirido por 300.000 podrá aplicar 2 por el coeficiente máximo según tabla. Lo tenemos más o menos. Estos dos incentivos fiscales los tenemos, ¿vale? Queda claro lo de la libertad de amortización y luego que por el resto podremos ir al doble del coeficiente máximo según tablas. Muy bien. Recordar que es uno de los supuestos en los que me salto el principio de inscripción contable, por lo tanto, aunque no sea contabilizado, el artículo 11.3. Bien, en cuanto al tercer beneficio fiscal, sería en los arrendamientos de contrato financiero, los contratos de arrendamiento financiero de leasing, pues me va a permitir, en las empresas de reducida dimensión, en lugar de aplicar el doble del coeficiente máximo según tablas, me va a permitir aplicar el triple del coeficiente máximo según tablas. Y en estos supuestos también, pues como ventaja fiscal, es que no necesito aplicar el principio de inscripción contable. Por tanto, respecto a los contratos de leasing, ojo, porque aquí no será el doble, sino que será el triple del coeficiente máximo según tablas. O el último beneficio fiscal antes de la reserva de nivelación, sería, como cuando vimos las pérdidas por deterioro de créditos, recordáis que había que cumplir una serie de condiciones, más de 6 años, haberse declarado un concurso, haber sido ya imputado por delito de alzamiento de bienes y demás. Bien, no se permitían para las pérdidas por deterioro de clientes aquellos supuestos en los que eran provisiones o pérdidas por deterioro genéricas. Es decir, si una entidad notaba una pérdida por deterioro genérica de un importe de sus clientes porque sabía que su morosidad era X de los clientes que tenía, bien, eso en contabilidad se podrá admitir como gasto, pero fiscalmente no, y determina un ajuste positivo. Bien, para las empresas de reducida dimensión sí que se admite una pérdida por deterioro genérica del 1%, pero del 1% muy importante, y esto es lo que tenemos que tener claro, no del total del saldo de clientes, no del total del saldo de clientes, sino del saldo de clientes descontando aquellos que son deducibles al 100%, porque así lo establece el legislador, más de 6 meses, un concurso y demás, y descontando aquellos en los que el legislador dice que no son deducibles, aquellos que son endeudados por entidades públicas, aquellos que no hayan cumplido la condición de los 6 meses. Por tanto, yo de mi saldo de clientes debo descontar aquellos que son deducibles al 100% y aquellos que no son deducibles porque el legislador dice que es cero. Y sobre esa cifra, sobre ese importe, es sobre lo que le aplico el 1%. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues eso lo que significa esencialmente es que yo siempre voy a tener ajustes en el caso de que haya tenido una contabilización en el impuesto en la contabilidad de pérdidas por deterioro genéricas. Pero
que nunca podré dotar una pérdida por deterioro del 101%. ¿Por qué? Porque si yo, a las que son deducibles al 100%, si dentro de esa cartera de cliente yo tengo uno que he dotado una pérdida por deterioro que me da el 100% y ahora le aplico el 1, por el mismo cliente estaría dotando una pérdida por deterioro del 101%. Entonces el legislador dice, no, no, como máximo el 100%, y en los que digo 0 son 0. Por tanto, mire usted, ni 1 ni nada, 0. Y por tanto, por esa diferencia, por los que no son deducibles y por los que son deducibles al 100%, será lo que tendré o podré dotar el 1% de los saldos existentes a la conclusión del periodo impositivo. Esto también lo tenemos claro, el 1% cómo se calcula descontando las partidas que acabamos de indicar. ¿Lo tenéis más o menos entendido? Supongo que sí. Bien. Nos queda para concluir, y os he colgado también un material esta semana de lo que es la reserva de nivelación y la reserva de capitalización. Un pequeño documento en el que se explica contablemente cómo se puede evitar esa operación, los ajustes que se pueden realizar, algunas consultas dedicadas relativas también a lo mismo. No sé si habéis podido ver ya el material que os he colgado de la reserva de nivelación de bases imponibles negativas. No sé si os habrá tiempo. Bueno, está colgado en el campus, ¿vale? Para cualquiera de vosotros, si lo queréis ver, lo colgué esta semana, es un material que puede ser interesante a la hora de estudiar este tema, ¿vale? Simplemente recordaros que esa es una nueva ventaja fiscal que solamente se aplica a las empresas de reducida dimensión y que permite reducir hasta el 10%, por tanto no siempre el 10%, la empresa decidirá lo que quiere, hasta el 10% de la base imponible positiva con un límite máximo anual de 1.000.000 de euros. O en el caso de que sea un periodo inferior al año, la parte que corresponda proporcionalmente. La reducción se tendrá que integrar en la base imponible en los periodos impositivos que concluyan los 5 años inmediatos siguientes y sucesivos, en los que se hubiera hecho la minoración conforme la entidad vaya teniendo bases imponibles negativas. El importe que no se haya integrado en ese plazo, por no haberse generado bases imponibles negativas, se adicionará a la base imponible del quinto ejercicio. ¿Qué pretende esto? Tenemos entidades que a lo mejor van a tener 2 o 3 ejercicios con muchos beneficios, pero transcurridos esos 2 o 3 ejercicios se prevé que va a haber bases imponibles negativas por el modelo de negocio. Esto lo que provoca es que vayan a tener que pagar muchos impuestos durante 2 periodos, por lo tanto falta de liquidez o un coste financiero, y luego va a haber 5, 4, 3 ejercicios en los que voy a dar pérdidas y voy a tener más imponibles negativas con cuota cero. Por lo que pretende el legislador es que se pague menos en los ejercicios en los que tienen más beneficio y cuando tienes menos beneficio reviertas esas cantidades pagadas de menos y pagues un poquito o tu base imponible negativa se reduzca. Por lo tanto, lo que pretende es nivelar tu carga fiscal para que no se paguen 100 millones de euros, o sea, 1.000.000 de euros de beneficio un ejercicio, 1.000.000 otro, y luego tenga 3 millones, 3 millones y 3 millones de pérdidas. Se permite nivelarlo en un 10%, lo que en el medio y largo plazo implica bajar un 10% la carga impositiva. ¿Cuál es la única condición? La única condición es que se dote, con cargo a los beneficios del ejercicio, una reserva indisponible por un periodo de 5 años. En caso de no poder dotarse de esta reserva, la minoración estará condicionada a que la misma se dote con cargo a los primeros beneficios de los que se pueda aplicar, porque se pueden dar las condiciones de que con la reserva legal o demás, pues no podemos dotarlo. Por lo tanto, no es necesario dotarlo, sí que es necesario que cuando haya beneficios suficientes se dote. El incumplimiento de estos requisitos, es decir, no dotar o hacer disponible esta reserva, implicará que se deban reintegrar las cantidades que no se satisfacieron en su momento y además una penalización del 5%. ¿Vale? Una penalización del 5%. Pero este 5% solo se pone, y es una de las dudas que me habéis planteado, en el caso de que se pierda la reserva, no en el caso de que no haya varias imponibles negativas y la tenga que aplicar en el último ejercicio. Solamente cuando la reserva la he utilizado o bien no la he dotado de forma correcta, me pondrán esa penalización del 5% de las cantidades que no se hubieran minorado la base imponible. Estas cantidades es compatible con la reserva de capitalización que vimos en la sesión correspondiente del artículo 25, pero lo que obliga es que las reservas sean diferenciadas. Por lo tanto, en la contabilidad debe haber una reserva para capitalización y una reserva para nivelación. No vale la misma reserva para los dos beneficios fiscales. Son compatibles, por lo tanto, puedes utilizar la reserva de nivelación y la reserva de capitalización, pero debes dotar dos reservas que deben ser independientes y de forma separada en la contabilidad. Bien, supongamos que tenemos una entidad que tiene en el año 2015 la base imponible positiva por valor de 200.000 euros. La reserva de nivelación podría ser el 10%, si acude al máximo, 20.000 euros. Debe constituirse una reserva indisponible por el importe de esos 20.000 euros. Y la cuota de ese periodo, imaginemos que tuvo un beneficio de 200.000, una base imponible de 200.000, menos 20.000 por el 25%, tributarían 45.000 euros. Bien.
En este ejercicio 2015, él ya se benefició de pagar 20.000 euros por el 25%, se ahorró de tributar pues esos 5.000 euros. Bien, en el año 2016 a 2020 obtiene bases imponibles negativas, por lo tanto se compensarán esos 20.000 euros en los diferentes ejercicios. Si en esos 5 años no ha obtenido bases imponibles negativas, en la declaración del año 2020 se integrarán esos 20.000. Imaginemos que no hubiera tenido ningún nada en el año 2020, tiene cuota cero, base cero, pues sería cuota íntegra 20.000, porque tendría que integrar los 20.000 que me deduje en el año 2015. Como han pasado los 5 años sin poder aplicármelos, los tendría que integrar. Por lo tanto, lo que se produce no es una menor tributación. Como indico aquí, es un diferimiento en la tributación. No es que se pague menos, es que se paga de una forma diferida. Puedes diferir el pago de impuestos de este ejercicio hasta en 5 ejercicios posteriores. Más o menos, ¿esto nos ha quedado claro? Perfecto. Simplemente ya para acabar, ya hemos visto este ejemplo, pero para ya finalizar, analizar que la reserva de nivelación y la reserva de capitalización son compatibles. Imaginemos que una sociedad tiene un capital de 10.000 y un beneficio del ejercicio de 3.000, que la sociedad en el año siguiente tiene un capital de 10.000, todo el beneficio lo dotó a reservas, y en este ejercicio tiene 3.500, y que quiera aplicarse los máximos beneficios fiscales que pueda, sabiendo o preveyendo que en el futuro es posible que tenga bases imponibles negativas. Bien, pues en este caso, esta entidad, si es empresa de reducida dimensión, podrá hacer lo siguiente. Podría hacer, con el incremento de los fondos propios, hay 3.000 unidades, es decir, esas 3.000 unidades son reservas que hemos dicho que las hemos dotado, había que dotar esa reserva indisponible. Bien, en el año 2015, estamos en este supuesto, tiene un beneficio de 3.500 unidades y ahora se va a plantear aplicarse a alguno de los beneficios fiscales que aprobó la ley 27/2014. En primer lugar, podría dotar una reserva de capitalización del 10% de 3.000, es decir, de las cantidades que obtuvo, ¿vale? Una reserva de los 3.000, el 10%, ¿vale? Una reserva de capitalización de 300 unidades. La base imponible del periodo se implicaría una reducción hasta 3.200. Me aplico el primer beneficio fiscal, reserva de capitalización. Bueno, doto la reserva, disponible 5 años de 300 unidades y me quito 300 unidades de la base imponible. Pero es que además me aplica la reserva de nivelación. Y esto es importante. La reserva de nivelación se aplica una vez que se haya descontado la reserva de capitalización. ¿Vale? La reserva de nivelación se aplica una vez descontada la reserva de capitalización. Como me quedarían 3.200, el 10%, 320. Doto otra reserva indisponible. Cuando ya tengo una reserva indisponible de capitalización de 300 y otra reserva indisponible de 320 de nivelación. ¿Cómo me quedaría la base imponible de 2015? 3.200 menos 320, 2.880. Deberá constituir tanto la reserva de nivelación como de capitalización y el beneficio fiscal, pues es interesante. Simplemente, pues recordaros que las empresas de reducida dimensión tienen un tipo del 25% y un 15% para los 2 primeros ejercicios hasta que se obtengan beneficios para las entidades de nueva creación. Y con esto, pues más o menos hemos analizado lo que quedaba pendiente de ver del impuesto. Nos quedará por ver una sesión más en la que haremos un repaso a todas aquellas cuestiones o dudas que os plantean, resolveremos cómo será el examen, haremos ejercicios de examen de otros años resueltos para que sepáis cómo se pueden aplicar y a qué os vais a enfrentar el día del examen. Y por último, haremos una pequeña sesión de aquellas consultas o material que se haya aprobado durante el estudio de esta asignatura y que puede ser interesante para el estudio. Esa será la última sesión que la realizaremos pues probablemente a primeros de enero, antes del examen. Justo antes del examen, pues la realizaremos la sesión porque ya tendréis todo estudiado para aprovechar para plantearnos las dudas y demás. Os invito a todos a que cualquier duda o cuestión que tengáis me la planteéis en el campo. Si tenéis algún tema que queráis que saquemos material adicional, me lo pedís y yo busco intentar haceros un resumen o algún tipo de material que pueda ayudar en la preparación. Y tenéis en el campus colgado mucho material accesorio. No sé si los compañeros tenéis alguna petición, aprovechamos aquí, yo ya voy trabajando sobre ella. ¿Os ha parecido interesante el material que vamos colgando de resumen? O si tenéis algún material de resumen. Sí, esta se va a colgar ahora mismo. Según acabe la presentación, Susana, os subo la presentación para que la podáis imprimir sin problemas. Ahora según termine, os la subo y la tendréis. No sé si hay algún material que hayáis echado de menos, alguna parte que os pueda ayudar. Yo lo que pretendo es echaros una mano, yo sé que esto todos estáis hasta arriba de trabajo o el que no está muy cargado con el máster. Todo lo que os pueda ayudar, a mí me lo planteáis y buscamos una solución, ¿vale? Lo que me interesa es que os parezca interesante el material que subimos, os sirva y que, bueno, que acabemos aprendiendo
A los regímenes especiales, nosotros nos vamos a centrar, y ya lo adelanto, el día del examen, en empresas de reducida dimensión y los contratos de leasing. El resto de los regímenes especiales, en principio, nosotros en el examen no entrarán. Los regímenes especiales pues serán para aquellos de vosotros que trabajéis en ese sector o por esas entidades. Pero en principio nosotros no trabajaremos en el examen sobre los regímenes especiales. Trabajaremos en el examen, en el caso práctico, versará sobre los regímenes generales o uno de empresa de reducida dimensión, o un contrato de leasing. El resto de compañeros, más o menos podéis llevar la asignatura, os está costando mucho. Vale, es compleja. ¿Hay alguna parte de Carolina que necesites algún material de apoyo o con el material que te hemos aportado crees que puedes hacerlo? Vale. De todas maneras, Carolina, si tienes algún tema concreto o alguna cuestión, pues hacemos una sesión de Hangouts, hacemos un vídeo, o subo algo de material de resumen, algunos ejercicios resueltos para cualquier duda o cuestión que puedas tener, Carolina, porque yo sé que esto es complejo. Perfecto, me parece perfecto, Juan. Y lo dirás en el foro, porque si hay más de un compañero, seguramente se va a unir. Y entonces, bueno, pues cuanto más compañeros estén, o hago esto y además añadir esto. Y aprovechamos y hacemos el material más útil para todos, porque a mí me da igual trabajar uno que otro, pero lo que me interesa es que pues, yo os cuelgo muchas cosas y yo no sé si es útil o no. Yo os cuelgo porque me parece que puede ayudaros, pero claro, no sé si os estoy agobiando o, y, oye, con todo lo que tengo no me manden más, ¿no? Pero bueno, pretenden ser un resumen de lo que estáis trabajando y un poquito pues, simplificado respecto al total. Muy bien, Sandra. Pues nada, seguiré colgando. Yo voy sacando cositas y os lo voy colgando y simplemente es material de apoyo. El que lo necesite bien y el que se sirva del material que tenéis, eso es. Los libros son largos, son dos manuales bastante extensos, sí, y esto os permite pues un poquito simplificarlo. Vale. La idea es que estudiéis el material y luego pues para hacer resúmenes y demás, pues que tengáis algo un poquito más muy bien, pues nada, quería agradeceros a todos la presencia hoy, quería agradeceros a todos el esfuerzo que habéis hecho en todas las actividades de evaluación continua, que realmente tengo que felicitaros porque son muy, muy, muy buenas. Si a alguno de vosotros todavía le falta presentarla, los que estéis aquí o de los que faltan, los compañeros que van a ver con posterioridad, pues invitaros a que lo hagáis. Si os lo podéis quitar ahora, mucho mejor. Sé que vienen épocas malas, de navidades, de fiestas y demás, pero siempre es malo, porque luego viene el verano y es peor, porque se nos junta julio y agosto y estamos cansados. Si habéis hecho ya el esfuerzo, habéis arrancado con la asignatura, mi opinión y mi recomendación es que todos acabéis la actividad de evaluación continua 3. Acordaros que tenéis que hacer los controles, ya os pondré cuáles son los controles y las actividades de evaluación continua que hay que hacer, ¿vale? Lo aclararemos en la última sesión para que quede claro, que nadie se le quede nada. Si habéis hecho el esfuerzo, intentar hacerlo, porque la experiencia dice que hacéis muy bien los exámenes. ¿Por qué? Porque el examen no es más que un resumen de lo que habéis hecho, mucho más fácil de lo que habéis hecho, porque habéis trabajado en supuestos muy complejos. El examen simplemente es analizar que habéis cogido los conceptos básicos de la asignatura y si habéis trabajado bien las actividades de evaluación y los controles, no tenéis ningún tipo de problema. Mi recomendación de verdad es que acabéis la asignatura, os la quitáis, os ponéis ya con el trabajo de fin de máster, aquellos que estéis vosotros ya para hacerlo y ya está, se acabó y hemos pasado una etapa y ya está. Muy bien, pues muchas gracias. Si no tenéis nada, a veces me resultaría útil que la respuesta no dice que no el artículo que se habría capital. Vale, yo se lo traslado porque el material, lo que es el material no lo elaboro yo, pero yo sí que le pondré al autor de los controles. Yo hago el examen final, ¿vale? Pero el autor de los controles le diré que sería interesante que en observaciones, ¿no? Me parece, Carolina, ahí pues ponga, pues se resuelve por este artículo. Pero Carolina, si tienes cualquier duda de cualquier pregunta que no te ha quedado claro, porque oye, no sé por qué llega a esta solución, yo en el foro me lo envías, si se puede publicar, se publicará, y si no te lo envío por mensaje privado a tu correo para que las tengas, ¿vale, Carolina? Por eso no te preocupes, porque cualquier duda o cuestión que tengas, la resolvemos. Muy bien, pues nada, muchas gracias, que paséis buena tarde y seguimos en contacto en el foro.